El postorganicismo se propone ir más allá de lo natural, lo biológico y lo orgánico, por un conjunto de máquinas, informática y energías, creando una nueva entidad que ya no es humana, sino posiblemente especie de computadoras semihumanizadas y entidades algorítmicas. Un mundo donde todo es información, artefactualización y singularidad. Singularidad que constituye uno de los conceptos más importantes del postorganicismo y que se refiere, entre otras cosas, a la autorreproducción y toma de decisiones por las máquinas mismas. Y sabemos que atrás de esta propuesta se encuentra la expoliación, o sea, más allá de la esclavitud, de los humanos sobrevivientes hasta la extinción de todos ellos. Como podemos ver, cada una de estas ideologías neofalopatriarcales se encaminan hacia el postorganicismo como fin último, o sea, más allá de lo orgánico, lo biológico y lo natural. Cada una a su manera y gradualmente va planteando la superación, la suplantación o la eliminación de lo orgánico, lo biológico y lo natural. Por su parte, el gayismo, que no se refiere a homosexualidad, diseñó el acronimismo sumatorio indiscriminado, sustentado en el incluyentismo y la diversidad, para poder revolver sexo con género, performance con sexualidades, prácticas sexuales con filias, identidad de género con parafilias, etc. Y por su parte, el generismo diseñó los estereotipos masculino y femenino para poder revolver sexo con género, o sea, hombre y mujer con masculino y femenino. El queerismo no representa nada nuevo, no es más que una mezcolanza del gayismo, el generismo y propuestas de luchas anteriores antiimperialistas, anticlasistas y antirracistas, bajo la óptica y la lógica posmoderna neoliberal. El ser producto del gayismo y el generismo le permitió lograr la eliminación del sexo y elevar al género como su propuesta central, desapareciendo toda materialidad por un mundo de fantasía, virtualidad, deseo y una grosera manipulación del lenguaje. Además, propuso la disolución de todas las identidades por una sola identidad universal, la queer. La eliminación de todas las identidades de todos los oprimidos del mundo, pero no de los opresores, porque estos tienen una identidad perfectamente bien firme. El transismo es un derivado del queerismo, por eso se dice que el queerismo es la teoría y el transismo la práctica. El transismo exacerba los estereotipos sexuales masculinidad y feminidad impuestos por el patriarcado, en lugar de eliminarlos. Paralelamente, desapareciendo al sexo material y tangible e imponiendo al género como la categoría fundamental de todo su discurso. El transismo requiere necesariamente de la desaparición de las mujeres, porque de lo contrario no se sostiene, ya que carece de fundamentación y solidez. El cyborismo, la combinación máquina-humano-animal, supuestamente para perfeccionar y potenciar las capacidades humanas y evitar las enfermedades, crea en realidad una total dependencia de las industrias capitalistas médica, hospitalaria y farmacéutica. Y es una propuesta que sirve a minúsculos grupos de personas con dinero o a quien logre que el gobierno pague los tratamientos con dinero de los contribuyentes. Pero no es una propuesta que se oriente al beneficio social. El transhumanismo considera lo humano, el cuerpo, el intelecto y la psique como limitante, por lo que hay que superarlo y rebasarlo aplicando la ciencia y la tecnología, con el propósito de transformar, finalmente, lo orgánico y lo biológico en artificial, para poder controlarlo, con el propósito de prevenir y evitar enfermedades, de alargar la vida e inclusive evitar la muerte o revivir a las personas que se encuentran en estado congelado, la criónica. Y finalmente, el postorganicismo, que se encuentra más allá de lo orgánico, lo biológico y lo natural, expresado en una nueva entidad que ya superó lo humano, que ya no es humana.
Para poder impulsar y establecer estas ideologías, el neoliberalismo está utilizando a la Santa Inquisición posmoderna. Si hubo una Santa Inquisición en el paso de transición del feudalismo al capitalismo o de la Edad Media a la Edad Moderna, ahora, en este momento de transición, de decadencia de un orden mundial hacia otro, se está utilizando a la Santa Inquisición posmoderna para someter a toda la sociedad mundial a un nuevo régimen de dominación internacional. Paradójicamente, es la ONU, a través de los principios de Yogyakarta, que aunque no se encuentran legalmente reconocidos, constituyen la Biblia de todos los gobiernos a nivel mundial para imponer políticas públicas relacionadas con sexo y género, principios que se sustentan en una nueva forma de violencia neofalopatriarcal. Sin embargo, lo que está atrás de la ONU son las grandes corporaciones, empresas e industrias transnacionales capitalistas, principalmente las informáticas, quienes dominan a la propia ONU y a los gobiernos de cada país. Asimismo, a nivel internacional se ha posicionado una nueva clase social, la plutocracia tecnócrata queer transgenerista, quien ya se encuentra en las posiciones más altas de los gobiernos y desde ahí imponiendo legislaciones que perjudican profundamente a las grandes mayorías oprimidas, tanto del llamado Tercer Mundo, África, Asia y Latinoamérica, como de millones de obreros, jornaleros, campesinos, indígenas, desplazados, desempleados, y particularmente las mujeres, la mitad de la humanidad. Y termino mencionando los nombres de mujeres que han sido las principales impulsoras de estas ideologías. Gayle Rubin, del generismo, Judith Butler, del queerismo, Beatriz Preciado, del transismo, Dana Haraway, del cyborismo, y Rosy Braidotti, del transhumanismo. Quiero señalar que estas intelectuales posmodernas son infiltradas en el feminismo y actúan dentro del feminismo. Inclusive, la mayoría tienen la desvergüenza de autonombrarse no solo feministas, sino de izquierda, socialistas, anticapitalistas y antipatriarcales, por lo cual son tan peligrosas, porque confunden. Pero son las que se han dedicado específicamente a desarticular y a corroer al feminismo desde dentro, atacando al sujeto histórico del mismo, que son las mujeres, la mitad de la humanidad. En este proceso histórico podemos visualizar que estas ideologías falopatriarcales tienen un fuerte impulso hacia la subordinación o eliminación de lo orgánico, lo biológico y lo natural. Y si tomamos en cuenta que las mujeres históricamente han estado vinculadas a la naturaleza y al orgánico, a diferencia de los hombres que han estado vinculados a la cultura y a la técnica o a la ciencia, podemos deducir que de los seres humanos, las mujeres son el sector social que hay que subordinar, esclavizar y o eliminar, desaparecer. Adi. Desde hace más de 7,000 años, todos los sistemas económicos, políticos, sociales y culturales se han levantado y erigido sobre la espalda de las mujeres. La explotación de las mujeres ha sido la base sobre la cual se ha desarrollado el imperialismo, el clasismo, el racismo, el sexismo y el ecocidio. Sin quedarse en una postura victimista, las mujeres han sido las mayores productoras de la riqueza social, actualmente de la plusvalía para el capital, a través de la enorme cantidad de trabajo invisible intradoméstico no pagado, de su trabajo de maternidad, o sea, de producir la fuerza de trabajo no pagada, de su cuidado, del trabajo de cuidados no pagados y de su trabajo extradoméstico mal pagado. En síntesis,
de su potencial de dar vida y de mantener a la vida. Por esta razón, el falopatriarcado ha controlado milenariamente el útero de las mujeres, desde la exigencia y obligatoriedad de tener hijos hasta el aborto o la esterilización. Y el neofalopatriarcado, está controlando el útero de las mujeres con la falta de recursos para poder sostener hijos hasta los vientres de alquiler. Y como principales productoras de la riqueza social, asumamos nuestra misión histórica: crear una nueva sociedad mundial no basada en la explotación y en la opresión humana, como lo ha sido el falopatriarcado. Somos las mujeres biológico-históricas de nacimiento, o sea, MBHN, y no las empoderadas, sino las obreras, campesinas, jornaleras, indígenas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, populares, desempleadas, ancianas, todas nosotras amas de casa, trabajo gratuito, y potencialmente madres, incluidas las lesbianas. Las únicas que podemos salvar a la humanidad y al planeta de los grandes desastres económicos, políticos, sociales causados por el falopatriarcado, como vanguardia de los oprimidos del mundo. Y esta es una propuesta de cosmopercepción lesbofeminista, porque sabemos que la emancipación de las mujeres es la condición para la emancipación de toda la humanidad. Gracias.